arrancar. Ahora subimos los micros. Vamos a arrancar la siguiente mesa, la penúltima de las jornadas, con Rebeca Medina, especialista en coordinadora de intimidad. Es una figura que últimamente se está imponiendo, sobre todo en los rodajes de audiovisual, pero va llegando también a las artes escénicas. Nos va a hablar de la formación que ha obtenido en todo esto. También es alumna egresada de la casa, con lo cual, pues para que veáis, enganchando un poco con lo que decíamos de la mesa anterior, que los caminos de las artes escénicas son inescrutables, sabemos dónde empezamos, es actriz también de formación, evidentemente, pero ahora mismo una de sus fuentes laborales y de sus fuentes profesionales es esta de la coordinadora de intimidad. Nos va a hablar de su experiencia, de cómo ha obtenido esta formación y para qué sirve un coordinador de intimidad, como digo, sobre todo en audiovisual, pero también en artes escénicas. Y Ana Cerviriña, que también es actriz de formación, está también como Rebeca en activo, o sea que si algún director tiene alguna propuesta interesante o directora, también podéis contar con ellas, aquí están también, para hablarnos de salud mental y de cómo tolerar un poco en esta profesión nuestra, que hay tantos noes y tantas dificultades y problemas a lo largo del camino, cómo aprender a tolerarlos de una manera más sana en cuanto a la salud mental se refiere. La mesa está moderada por la compañera de interpretación Esther Movilla. Y nada, pues dicho esto, y cuando pueda voy a dar a los micros y empezamos. Muchas gracias. Adelante. Pues nada, buenos días, dice Pepe. Dicho esto, pues empezamos. Pues ya no me ha dejado mucho que decir, pero vamos a ello. Tenemos aquí con nosotros a Ana Cerviriña y a Rebeca Medina. Voy a empezar por Ana Cerviriña, aunque va a empezar Rebeca y así vamos. Ana Cerviriña, que os ha dicho Pepe, que es una actriz, se ha formado en el laboratorio de teatro de William Layton y después en el Teatro de la Abadía también, y ha participado en sus montajes en el CDN, en Teatro Español, en producciones privadas, televisión, etc. Ella misma dice que me di cuenta de lo infeliz que yo había sido cumpliendo este sueño y de la cantidad de información errónea que tenía grabada a fuego en mi alma. A nuestros alumnos les suenan estas cosas, hablamos mucho en clase de cómo recibimos estas informaciones, estas expectativas, y Ana nos va a poner mucha luz en esto y cómo podemos gestionarlo mejor. Estudia psicología por la UNED precisamente para tener un conocimiento más amplio de cómo es nuestra mente y de cómo afecta en este ámbito. También estudia música, solfeo, canto, piano, lo ha estudiado en diferentes conservatorios, o sea que tiene una formación muy amplia, muy rica y, como veis, muy completa, de interpretación audiovisual también, y completa su formación en teatro gestual con Norman Taylor de la Escuela de Lecoq, con Leo Bassi y Anton Valen en clown. Y nada, que ella nos contará pues esta parte muy interesante que nos interesa a todos sobre la mente y nuestras gestiones. Por aquí ya me mira alguna que sí, que estamos en ello todos los días. Y Rebeca Medina es coordinadora de intimidad, certificada por Intimacy Professionals Association. Y bueno, ella os va a contar además, ya ha dicho Pepe, que es egresada de la RESAD en interpretación textual. Y nos quiere contar además cómo ha llegado hasta donde está ahora mismo, cómo saliendo de la RESAD de repente, pues años después, se dedica a este tema tan específico, y ella os lo va a contar, cómo ha llegado hasta ahí. Pero bueno, yo quería contaros además que es coach actoral de cine, televisión, teatro. Ha hecho pues también máster en Historia del Teatro por la Universidad de Alcalá de Henares. Y desde comienzos de 2021, porque se supone que es un tema reciente, pues ha coordinado ya más de 300 escenas en muchas producciones que todos reconocemos, como Nacho, Vampire Academy, Now and Then, Land of Women, y bueno, ella os va a contar también un poquito más. Les doy la palabra porque lo más interesante es que ellas ahora os cuenten. Hará una pequeña exposición Rebeca, después Ana, y después pasamos a las preguntas, si os parece bien, ¿sí? De todas formas, estamos abiertos a que si hay algo que enseguida digo, es que necesito hacer esta pregunta si no muero, pues también podéis levantar la mano y están dispuestas a que se pueda dar sobre la marcha. Vale, en principio vamos a respetar ese tiempo para que puedan tener cada una su desarrollo.
Y nada más, pues damos paso a las dos. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias. Y muy interesante teneros y estamos, como locos por escuchar. Deseando estamos. Eso es. Pues adelante. Muy bien. Rebeca se va a ir adelante porque así cree que la comunicación es mejor. Yo también lo creo, que a veces una mesa... No quiero tapar a nadie. Nada, no te preocupes. Bueno, sobre la coordinación de intimidad podríamos estar hablando muchas horas. Voy a intentar ser precisa, también me podéis interrumpir cuando queráis, y un poco para contaros mi trayectoria y veáis cómo la vida va a fluir cuando salgáis de aquí. Pues yo estudié aquí en la RESAT, en la parte de interpretación textual. Cuando terminé de estudiar en la RESAT me puse a estudiar cine, lo que se llamaba el MIC, que ahora es el Instituto del Cine. Después del Instituto del Cine me acuerdo que es conveniente, se hizo un casting aquí para cuando arrancó Por Aventura, al principio, y nada, me cogieron, me fui a Por Aventura y ganamos un dineral, éramos jovencísimos, ganamos muchísima pasta. Luego me vine otra vez para acá. He estado trabajando como actriz durante 25 años. Ahora estoy más focalizada en lo que es el coaching actoral y la coordinación de intimidad porque me apasiona, pero mi carrera sigue ahí. En cualquier momento, bueno, de vez en cuando me llaman, no lo busco, pero me llaman y trabajo. Después hice un máster en Historia del Teatro en la Universidad de Alcalá de Henares, que fue algo que me quise regalar, porque siempre me apasionó como actriz la parte de investigación. La parte que mejor me lo pasaba era cuando tenía que estar creando los personajes, metiéndome en esos mundos, en las guerras, en tal. Entonces, pues bueno, tenía un sueño como de crear una compañía de arte con un compañero que conocí en un ETC de la Cuarta Pared y que él llevara la parte de cuerpo, ¿no? Él era del ECO y la parte más de investigación y bueno, ir haciendo dramaturgia. Yo empecé en la Universidad de Alcalá de Henares también para hacer una investigación sobre el teatro pánico de Fernando Arrabal, sobre la puesta en escena del Jardín de las Delicias, ¿no? Entonces estaba en la universidad, haciendo el máster, a la vez que estaba en la escuela de escritura. ¡Buah! Todo un viaje maravilloso. De ahí luego estuve 3 años en el Teatro de la Abadía, entrenando con el entrenamiento regular que diseñó José Luis Gómez. Y bueno, desde que salí de la RESAT yo conecté muchísimo con la técnica Merkel-Chekhov, que además luego me ha servido mucho para mi trabajo como coordinadora de intimidad. Esto tiene que ver también a la aproximación a la interpretación, pero a través de ese mundo físico, de esos movimientos arquetípicos, que es muy fácil de repente crear como ingredientes para trabajar, ¿no? Las distintas propuestas de interpretación. También conecté con Mar Navarro en la Abadía, que lleva toda la parte del ECOP. Y nada, y por fin empecé a dar clase, que era algo que me daba pánico. O sea, amaba, o sea, yo veía a mis profesores de interpretación y todo eso y era como, ¡guau! ¡Qué pasada!, ¿no? Pero lo respetaba tanto que era como imposible. Entonces, pues bueno, después de muchos años de trabajar solo como actriz, que tuve la suerte de poder vivir de esto, dentro del desequilibrio que es esta vida, ¿no? De calendario en blanco, a ver qué sale este mes, tengo un bolo de esto, tengo un bolo de lo otro, pero bueno, he tenido suerte y nada, ¿por dónde iba con lo del tema ¿No me estáis escuchando? De la abadía, bueno, de todo esto que empezaba a dar clase, que me daba pánico, ¿no? Y por fin, después de la crisis del 2009 y tal, que estaba como un poco agotada de estar en 3 o 4 montajes teatrales como prota, pero a lo mejor tenía que aprender, o sea, un Lope de Vega, como haciendo de maestra de ceremonias, cantando, bailando, otro con otra compañía maravillosa, pero que eran muy pocos bolos. Cada vez que me tenía que enfrentar al público era un currazo increíble, a lo mejor había muchas sustituciones, un desgaste físico, emocional, psicológico brutal, ¿no? Entonces tuve así como una pequeña crisis, digamos, y paré un poco
y empecé a dedicarme a lo que, a todo esto de la enseñanza, ¿no? que me apasionaba, pero como muy poco a poco. Pues de empezar con la enseñanza, empezó a fluir de ahí unas cosas maravillosas, es decir, empecé a hacer montajes de teatro, se fue corriendo la voz de cómo trabajaban los actores conmigo y de repente terminé siendo adjunta de dirección artística en el musical de 33, un proyecto de 5 millones de euros que dices, perdona, ¿cómo? Que luego hay compañeros que están estudiando dirección y les cuesta, igual que como actriz, ¿no? que cuesta la vida, ¿no? El estar ahí, ¿no? En las anchuelas. De ahí ya empecé como coach actoral y ya fue entrar en el mundo audiovisual, haciendo películas como SN32, Jaguar, series, en fin, no parar. ¿Y cómo se me presentó la oportunidad de trabajar como coordinadora de intimidad? Pues fue trabajando como coach actoral, que estoy especializada en niños, ¿no? En menores, en gente joven y en personas que no son actores, pero sin embargo trabajan en el audiovisual. Que, bueno, estaba haciendo la serie Now and Then y acabamos de salir del confinamiento. Y entonces, pues de repente fue como la coordinadora de intimidad, porque trabajábamos con actores de SAG-AFTRA, que es el sindicato americano, y ese sindicato tiene unas leyes muy concretas y los sigue al final del mundo. Aunque se vayan a trabajar a la Constitución, allí los siguen las leyes y los defienden. Entonces, para trabajar todas estas escenas de contenido íntimo, o sea, sobre todo las escenas de desnudos y de actos sexuales simulados y violencia sexual, tienen que trabajar con una coordinadora de intimidad. No es obligatorio, pero allí ya es prácticamente, ¿no? Las mejores prácticas desde 2018 que HBO con la serie de Deuce empieza a trabajar con Alicia Rodis, que fue la primera coordinadora de intimidad. Ya casi todas las producciones como que cuentan con esta figura. Entonces, pues nada, no podía, Melissa Morris, que era la coordinadora de intimidad, no podía viajar a España por el tema visado, y yo no podía empezar a hacerle el coaching al niño que estaba en Miami por lo mismo, ¿no? Que empecé online. Entonces, el productor de Now and Then, que era la primera producción de Apple TV aquí en España, me dijo: Rebeca, hemos pasado tu currículum para ver si puedes hacer esta labor aquí. Digo, hombre, pues muy encantada. Total, que dijeron que sí y bueno, ellos me formaron en un principio en todo lo que es el tema legal, porque allí se trabaja con nudity riders, que son como unos anexos al contrato, ¿vale? Pero en el que se revisa el consentimiento y los límites de los actores y las actrices por cada escena específicamente, cada vez que tienen que enfrentarse. Escena 231, esa se tiene que hablar por separado. No significa que porque tú hayas dicho que sí, que a un desnudo de cintura para arriba, ya eso se tenga que mantener durante toda la película o durante toda la serie, ¿no? Pues estas cosas se llaman nudity riders, que estamos intentando en España, pues no existen, pero por ejemplo yo trabajo así, creamos como unos acuerdos, ¿no? Me formaron en eso y en protocolos. Cuando yo terminé de hacer la serie Now and Then, a ver, yo tenía conocimiento porque ya había trabajado en la intimidad haciendo el coaching a actores y actrices, pero no de esta manera, que me di cuenta de la responsabilidad que tenía esta figura. Entonces, pues, bueno, tuve la suerte de que me cogieron en Intimacy Professionals Association, que entran 14 personas en todo el mundo, y me certifiqué en Estados Unidos con Amanda Blumenthal, que es la primera coordinadora de intimidad en Hollywood, en Los Ángeles, como Euphoria, Euphoria, ¿cuál es esta que es súper divertida? Bueno, ahora me saldrá. The White Lotus, cosas así, que es bastante potente. Y nada, ya fue un no parar, o sea, un no parar de trabajar. Entonces, bueno, vamos a empezar, que ves para acá. Todo lo que voy a hablar parte de una metodología de trabajo internacional, ¿vale? Voy a intentar hablar, por supuesto, voy a intentar hablar también de las artes escénicas. Si me voy para un lado o para otro, por favor, esta charla es totalmente abierta, podéis preguntarme cuando queráis.
¿Alguien ha trabajado ya con coordinación de intimidad aquí? ¿Todavía no? ¿Y qué creéis que puede ser la coordinación de intimidad? ¿Qué os sugiere? Pues hacer a los actores pues estar en un ambiente cómodo cuando tienen alguna escena de intimidad sexual, una relación amorosa o lo que sea, para que no haya ninguna, que nadie se sobrepase, que no ocurra nada extraño, ese tipo de cosas, ¿no? Muy bien. Si tuviéramos, esto tiene muchas patas, la coordinación de intimidad. Si tuviéramos que resumirlo, sería como somos la persona encargada de mantener la seguridad de los intérpretes durante todo el proceso de rodaje, preproducción, ensayos, rodaje y también postproducción, y si fuera un montaje teatral igual, durante toda la producción, durante los ensayos, la representación, gira, después de la representación, ¿vale? Mientras ayudamos, bueno, en estas escenas de sexo simulado, desnudo, violencia sexual y otro contenido íntimo que vamos a ver, que a veces no nos damos cuenta, pero la intimidad depende de cada persona. Entonces, a la vez que ayudamos a los directores y directoras a realizar su visión creativa. Eso sería súper resumido. Entonces, ¿qué ocurre? A mí me encanta también un poco definirlo a partir de la figura del coordinador de acción, que es en cine y en televisión, y para nosotros en el teatro sería el director o directora de lucha escénica. Siempre se ha contado con estas figuras, pero sin embargo con coordinación de intimidad, pues hasta hace en España, yo he sido la primera que empecé a principios del 21. Estamos recién nacidos, y en Estados Unidos llevan 5 años y medio, 6. Aunque la primera vez que se habla de coordinación de intimidad es en el 2006 en la tesis doctoral de Toni Asina, una mujer súper interesante que podéis ahí buscar e investigar. Entonces, ella, ¿cómo se llama? Perdón. Toni Asina. Una crack. Entonces, bueno, también comentar que nuestra figura para las artes escénicas se suele llamar dirección de intimidad, y para el audiovisual, coordinación de intimidad. Aunque coordinación de intimidad está bien utilizado para las dos, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tenemos un contenido violento, todo el mundo se preocupa muchísimo de que todos los intérpretes estén seguros, que nadie sufra ningún daño, que hayan coreografías que expresen totalmente la narrativa, lo que el director y directora quieren transmitir, que sean repetibles, para que no me lleven un guantazo, pero además también para que el público de Madrid tenga, o el público de Murcia tenga la misma experiencia del público de Madrid, que ha visto la función cuando nos vamos de gira. Y nosotros igual. La intimidad, cuando tenemos una escena de sexo simulado, hay un contacto físico también. Y queremos que sea algo repetible para guardar esa seguridad física, emocional, psicológica, ¿vale? Ahora iremos desgranando, ¿no?, todo lo que ocurre ahí. Y luego, por supuesto, queremos que sean repetibles, para que exactamente digan pues, lo que el director y directora quieren transmitir. O sea, que estamos en lo mismo. A ver, ¿qué pasa? Que venimos de unas prácticas, mejor, que luego han generado como una cultura en el que cuando se han trabajado todo este tipo de trabajo de intimidad, ¿no?, pues se ha dado mucho lugar a la improvisación, que a ver, que cuando trabajamos en el audiovisual siempre nos dicen, es que claro, si los actores se aprenden la coreografía, pues luego están muy palos, muy rígidos. Primero, nuestras coreografías parten, aparte de muchísimos ingredientes que luego veremos, parten del consentimiento y de los límites, con lo cual muchas veces en el audiovisual lo que se hace es, bueno, estos son los límites, este es el consentimiento, puedes tocarme por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, sabemos los momentos acotados, y hay improvisación, pero hay una improvisación controlada donde todo el mundo se va a sentir a gusto, ¿no? Entonces, ¿qué ha ocurrido? Y ahora podemos hablar también de la experiencia de cada uno. Se ha dado mucho momento de improvisación, pero ya desde los ensayos, a lo mejor aquí ya me vengo también
al tema de las artes escénicas, pero bueno, es que en el audiovisual ha sido increíble, ¿no? El tema de... Bueno, y la escena de sexo simulado llegamos y vemos a ver qué pasa, a ver cómo fluye. Cuanto más fluye, mejor, ¿no? Y muchas veces no se le da el suficiente tiempo. Entonces tenemos como, bueno, aquí está la escena romántica, así que, bueno, aquí os enrolláis y ya está. Pasamos a otra cosa. Por ejemplo, yo he estado en clases, como veis tengo una formación muy amplia, no significa que haya sido aquí, o sea, en las que han estado 20 minutos en un ensayo, ensayando cómo entra un personaje, cómo entra por una puerta, más de 20 minutos. Venga, entra otra vez, no me lo creo, otra vez. Y de repente para la escena de intimidad no se le ha dado el tiempo de decir, ¿qué queremos contar? ¿Qué tipo de relación tienen estos personajes? ¿Romántica, es pasional? ¿Es de dominación? En esta escena, ¿qué ocurre? Pasamos del romanticismo a lo pasional, que tiene una serie de ingredientes. En fin, un sinfín de preguntas que... O sea, ¿en qué momento del arco del personaje estamos? Si nos damos cuenta, en series como Bridgerton, ¿la habéis visto? Sí. Es maravillosa para ver el arco de personaje de Daphne, a nivel de las escenas de sexo simulado, de cómo es una chica que tiene virgen, que no ha hecho nunca nada, a cómo poco a poco va cogiendo experiencia y luego tiene hasta su punto de dominación. Es como ejemplar, ¿no? Para ver cómo se trabaja la intimidad con ese desarrollo, ¿no? Bueno, luego recomiendo series que son alucinantes en este aspecto. Luego, por ejemplo, comentarios también a nivel de dirección que te dicen, tú un poco más sexy. ¿Pero qué es más sexy? ¿Qué es más sexy? Vamos a hablar de ingredientes, ¿no? Acércate más lentamente, contando 5, no sé qué. Lo creas y luego ya lo incorporas, como hacemos todo, ¿no? A mí me han llegado a decir, tú más puta. Y en aquel momento a mí no me ha importado, me he reído porque me pilló en un momento pues divertido y bien. Pero sin embargo sí que recuerdo que pasados los años yo sí que estuve en un montaje y una directora, me pasaban cosas, por eso es tan importante ver, o sea, que con respecto a los límites y al consentimiento, preguntar, porque no sabemos lo que hay detrás de cada persona, de cada intérprete. Y yo venía de que me habían pasado cosas en mi vida personal jodidas y esa directora, que era majísima y seguro que lo hizo con la mejor intención, fue en una reposición de una obra que yo tenía muchísimos personajes y uno de ellos era una trabajadora sexual. Y bueno, un día también me dije, es que, qué puta eres, es que estás de puta madre, porque eres muy puta, algo así, ¿sabes? Pero yo ahí me empecé a rayar y al final dejé el montaje. Es decir, por una falta de cómo tratar el lenguaje, no solo, o sea, el personaje, pues si yo venía a lo mejor tocada, yo fui la que me fui, la que perdí el trabajo, a saber lo que luego podrían haber hablado de mí, si esta es una diva, o si esta es gilipollas, o si esta se le va, ¿me entendéis? O sea, voy a abrir abanicos desde mi experiencia total. Vamos a ver qué pasa, que ocurre mucho, podéis ir a otra sala de ensayo para resolverlo, sin ningún tipo de supervisión. Y cuántas veces, bueno, hay gente que viene del método y todo esto que también han trabajado. Bueno, ocurre esto del showman, ¿no? El romance dentro del show, de la gente termina liándose y tal. Oye, que está estupendamente, que lo mismo puedes encontrar al amor de tu vida, pero también si tú tienes tu vida tan tranquila y que tener que meterte a trabajar cosas íntimas con una persona y que no sabes qué está ocurriendo ahí, pues no es plan. Creo que se pueden producir momentos de mucho estrés. Luego, presión de intimidación por parte de directores, pero esto da miedo. Por parte de directores, del equipo, de los compañeros, de las compañeras, ¿vale? Porque, por ejemplo, muchas veces cuando dirigimos, que yo he estado en todos los lugares, ¿no? Hay que tener cuidado porque es como que se da por hecho de decir, bueno, y aquí coges, le agarras por la cintura, pones
la mano de él en el pecho y luego te giras en el culo y pones en la área genital. Y eso se utilizan palabras así un poco no muy sexualizadas, porque a veces se utilizan lenguajes que para muchas personas pueden estar fenomenal y genial, pero para otras personas pues a lo mejor es un límite, no se sienten bien con que nombren a una parte de su cuerpo de cierta manera, ¿vale? Igual, le dan la bofetada y terminamos con esto, como con prisa, ¿no? Como que se pasa por alto. Ahora viene el beso. A ver, el beso, pero... yo me acuerdo de que era jovencita y el beso, eso será con lengua, sin lengua, o te viene como yo. Oye, esto con lengua, sin lengua. Y yo por dentro digo, lo que quieras, ¿sabes? O trabajas con una persona que tiene mucho más carrera que tú, es famoso, ¿sabes? Y tú te crees que por decir, no hace falta utilizar la lengua, ni no hace falta, ¿sabes? Cuando te pilla a lo mejor joven o comenzando, pues, ¿sabes? Pues, haces cosas que no deseas hacer por estas situaciones. Y luego, como no, esta cosa de, bueno, que si hay algún problema, no te preocupes, que detrás de ti hay más gente. Entonces, todas estas prácticas pues, han llevado a una cultura donde se ignoran las dinámicas de poder que existen dentro de la industria y el impacto que ejerce sobre el consentimiento. Entonces, dinámicas de poder. Eso es algo que ocurre sí o sí en nuestro ámbito de trabajo, ¿vale? Es imposible que, o sea, si yo voy a trabajar, los directores y las directoras, estoy seguro que quieren hacerlo lo mejor posible. Hace poco, mira, aquí lo hago, se está grabando, pero ha salido empresa. Por ejemplo, Isabel Coixet, que es lo más de lo más de lo más de lo más, ¿vale? Y que adora a sus actores y a sus actrices. Pero Isabel Coixet en una entrevista hace poco decía, mira, yo paso de la coordinación de intimidad, dice, porque yo cuido fenomenal a mis actores y actrices, yo follar he follado y sé cómo hacerlo, como diciendo, y si pasa algo les pongo un almohadoncito por el medio y ya está, y con ellos tengo muy buen rollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que dices, sí, pero tú no te das cuenta que eres la directora, la que tienes el poder de contratar y despedir, y que si tú me pides algo, yo te voy a decir que sí, porque a no ser que sea a lo mejor una actriz famosa o con mucho peso, que entonces ahí a veces las dinámicas de poder, a veces tienen más peso un actor o una actriz famosa que un director o una directora, ¿entendéis? Pero que existen esas dinámicas. Premia a los intérpretes que no defienden sus límites, es decir, la cultura del silencio. ¿Cuántas veces todo el mundo callado? Y oye, ¿qué quieres que te diga? O sea, es que por decir, por respetar mi cuerpo y valorarme, no pasa nada. Al revés, yo creo que los profesionales y los directores y las directoras y las productoras te respetan más también de una persona que sabe lo que sí, lo que no, y que va a dar su calidad como intérprete al 1000 por 1000. Entonces, ¿qué pasa? También esto lo hacemos por el miedo a que piensen, ah, mira la diva, esta es problemática, esta... ¿Vale? Anima a los intérpretes a no tener autonomía sobre su propio cuerpo, a no valorarse, a respetarse, lo que hablamos. Enfatiza que las escenas es más importante que el bienestar del actor, es decir, hay veces que el arte pasa por encima de la persona y eso tampoco puede ser. ¿Vale? Luego hablaremos un poco también lo que es no estar seguro, la falta de seguridad, y con el no sentirme cómodo, que son dos cosas muy distintas, ¿vale? Porque, a ver, es normal no sentirse cómodo en una escena de sexo simulado cuando te tienes que desnudar, pero también cuántas veces cuando estamos creciendo como artistas nos sentimos incómodos porque estamos saliendo de nuestra zona de confort y eso es maravilloso. O sea, la incomodidad mola también. Lo que no tenemos que hacer es nunca sentirnos inseguros. Pero sí, arriesgar, ¿vale? Ignorar la salud física, psicológica y emocional, puede fomentar una narración de la acción pobre y poco clara, es decir, a veces por pasar por encima de esto, pues, y sobre todo en el audiovisual, te ponen el momento videoclip y ya está, ya se han besado, tal, o a lo mejor en un montaje también puede pasar, de que no se cuente con detalle y con
y de manera específica esa relación y eso que ocurre por no darle el tiempo a esa escena de intimidad. ¿Vale? Voy rápido porque, madre mía, tengo mucho. Puedo decir, madre mía. Pues nada, bueno, esta cultura nos lleva a la coacción, cosificación, acoso, agresión, narración pobre, no repetible. Entonces, la coordinación de intimidad garantiza que las escenas íntimas se traten con el mismo respeto, profesionalidad y especialidad que tratamos estas escenas de lucha y de violencia. Bueno, estos son algunos de los riesgos, ¿vale?, que nos encontramos, que ya he comentado: daño a la reputación, intimidación, ridiculización del cuerpo. ¿Veis? Así. Ya llevo 20 minutos. Bueno, y esto es a medida que nuestra industria se va hacia una cultura del consentimiento, pues nuestra figura ya está siendo una parte esencial del trabajo. Y ya cada vez más las productoras cuentan con nuestros servicios, ¿vale? Las 5 funciones principales de la coordinación de intimidad son proteger y garantizar un entorno seguro a los intérpretes, ¿vale? Entonces, esto es que, por ejemplo, no es que seamos la policía del sexo, que mucha gente es, mira, la vigilanta, la no sé cuánta, no, ni mucho menos, no estamos ahí para decir, esto se hace, esto no se hace, para nada. Sí que es cierto que por el simple hecho de estar ahí, ya se eleva un tono más profesional dentro de un set, ¿vale? Y lo mismo ocurriría también dentro de un montaje, porque ayudamos a implementar un lenguaje más adecuado, más respetuoso para todos, el uso de pronombres, somos aliadas, digo aliadas porque aquí somos muy poquitas, coordinadoras de intimidad, y somos 5 chicas, ¿vale? Pero somos aliadas y defendemos a la comunidad LGTBIQ+, UA+, ¿vale? Entonces, todo eso va dando como una red de seguridad no solo para el equipo artístico, sino también para el equipo técnico. También los actores y las actrices se sienten muy bien de saber que hay una persona que su trabajo es simplemente cuidar de su seguridad, ¿vale? De su seguridad, su bienestar, y que además tenga la mejor interpretación y que encima salga guapísimo y guapísima. Si tiene que salir guapísimo y guapísima, si tiene que salir con otro tipo de personaje, ¿vale? Estamos para todo eso. Luego, servimos de enlace y negociar entre intérpretes y producción. Pues bien, nuestro trabajo comienza en la preproducción y es, lo primero que hacemos son, aparte de identificar cuáles son las escenas de intimidad, ¿no? Que bueno, eso es una responsabilidad de la producción primero para contratar nuestros servicios. Pero luego nosotros nos leemos todo bien y encontramos lugares que no se han dado cuenta, pero que al menos, aunque tú no me vayas a necesitar en el set de rodaje o en ese ensayo, ¿vale? Se tiene que hablar con el actor o con la actriz, porque hay muchos ingredientes, ¿no? Que hay que hablarlos. Simplemente, oye, ¿a ti te importa que aunque vayas totalmente vestida y no vayas a llegar a sexo simulado, pero va a poner tu mano en el pecho y va a haber un beso sin lengua? ¿Me entendéis? Hay que hablarlo todo. Entonces, hablamos con los directores y directoras, les preguntamos cómo tienes pensado rodar o montar, ¿vale?, esta escena, cuál sería, pídele tus sueños, no te cortes, ¿vale? Nos dicen todo, pero yo les pregunto desde el ángulo de cámara, el tipo de plano, el nivel de desnudo, los actos de sexo simulado que van a ser, las posiciones. También les sugiero a los directores y directoras, también ya últimamente me voy con un kit que llevo todas mis prendas de intimidad y barreras físicas, tanto externas como internas, para que ellos vean, y mira, esto luego lo podemos utilizar si el plano es así aquí y tal, ¿vale? Toda esa información la vuelco con reuniones de intimidad por separado y de uno en uno con los intérpretes. Entonces les cuento todo y le digo, ahora dime tú, ¿qué te parece? ¿Qué necesidades tienes? ¿Cuáles son tus preocupaciones, tus dudas? ¿Cuáles son tus límites con respecto a lugares donde tocar? O tus límites, tú decir, no, yo ni de coña ni voy a desnudarme. Vale, ¿podemos utilizar una doble de cuerpo para esta escena? Pues a mí me ha pasado de sí, o también de repente contratar a una actriz
porque es peligrosa en las series, porque las series cuando empezamos tienen escritos 2 capítulos y muchos esbozos de los siguientes. Y si eso sigue en segundas temporadas, pues tu personaje, o sea, el contrato que firmaste al principio no tiene nada que ver y de repente puede surgir un desnudo. Y me acuerdo de una actriz que por motivos de religión no se quería ver representada, es decir, tampoco valía que una doble ¿vale? Estuviera ocupando su lugar, porque al final la que se ve representada es esa actriz, ¿no? O sea, el personaje, pero es esa actriz. Entonces, con toda esta información que recabamos de los artistas, le damos feedback a los directores y directoras y entonces se llevan acuerdos. Hay veces que está todo perfecto, pues fenomenal, pues nos vemos en el ensayo. O otras veces en los que, vale, pues voy a considerar esto para ver cómo podemos cambiarlo, contando lo mismo, ¿vale? Contando lo mismo, pero a lo mejor haciendo algunos ajustes. Wow, dando fin. Bueno, pues nada, luego en las preguntas. A la vez también trabajamos con todos los departamentos que están involucrados con la escena íntima, vestuario para que estén todas las prendas de intimidad en su sitio cuando tengan que estar, o brindándoles diseños especiales que no tienen el equipo de vestuario a día de hoy. Las barreras físicas, internas y externas, las ponemos nosotras. Y en arte, por ejemplo, si hay una escena que juegas en la serie de Nacho, pues Chicholina salía con un dildo que tenía que jugar, metérselo en la boca, pues ese dildo tiene que estar desinfectado todo momento, o sea, nos encargamos de esa seguridad también. Comunicación clara y consentimiento entre intérpretes. Pues es muy importante que nosotros abrimos una línea de comunicación entre los intérpretes. Les brindamos cuáles son los límites y consentimientos de su partener, ¿vale? Para que eso ya esté claro, y luego los ponemos en contacto para que continúe la relación. Cumplimiento de protocolos. Pues esto sería desde el protocolo de set cerrado, que lo hablamos luego si queréis, protocolo de set cerrado, es decir, equipo mínimo, tanto en teatro para la sala de ensayo, para los ensayos técnicos, que ya sabéis que en teatros nacionales o grandes teatros hay como circuitos abiertos de monitores, eso se cerrarían en los momentos que se represente cualquier tipo de desnudo o actos de sexo simulado. En el caso de un set de rodaje pues son miles de cosas más, ¿vale? Protocolos de prendas de intimidad, de barreras físicas y luego la coreografía y el coaching de movimiento. Si el director lo solicita, sobre todo en cine y televisión, ¿vale? Porque, bueno, a veces los directores te encuentras de todo. Yo me he encontrado a directores y directoras que me han dicho: Rebeca, vete tú, crea, sabes todo, crea una propuesta o 2 propuestas con los actores y actrices, me la traes y yo hacemos los ajustes. De repente otro director o directora que ha venido con su storyboard, lo tiene todo clarísimo, quiere que sea así y es estupendo y maravilloso, y lo hacemos de esa manera, ya sabemos, respetando el consentimiento y los límites. Y luego directores y directoras que lo hacen de manera colaborativa, totalmente. Vamos a la sala de ensayos y todo se va hablando. Y nada, yo creo que lo voy a cortar aquí y... Sí, después en las preguntas, eso es, podemos ampliar para que tengan... Hay mucho que hablar. Bueno, ¿qué tal? Soy Ana Cerdeiriña, voy a plantearos una serie de cuestiones y necesito que me vayáis contestando a medida que yo os voy preguntando, ¿vale? Necesito que esta charla, este encuentro sea un encuentro participativo. Entonces, soy Ana Cerdeiriña, tengo 48 años, soy actriz en activo, llevo desde los 15 años subido al escenario con un montón de formación y un montón de obras de teatro a mis espaldas, audiovisual y cine. Ahora mismo estoy en La Ternura, en el
llevo 3 temporadas, estoy feliz porque la ternura es maravilloso y te cura muchísimo, pero no llego a fin de mes. Y cuando termine la ternura, justo solapando, me voy al CDN con Alfredo Sanzol a hacer una frase en la Bernarda Alba, me voy al camerino una hora y media y saludo y me voy a mi casa. ¿Qué palabras os vienen a la cabeza? Ya, la primera. Precariedad. Precariedad. Putada. Mierda. Mierda. Estrés. Estrés. Realidad. Asco. Todo es emocional. Todo lo que estáis diciendo es emocional. Todo lo que os viene es de corazón, es de tripas. Para mí lo que me viene es cotización. Es decir, todo lo emocional me pasa. Todo eso que habéis dicho me pasa. Cuando Alfredo me llama y me dice, Ana, tengo esto, sé que necesitas cotizar, antes de decírselo a alguien te lo voy a decir a ti, y yo digo, ok, me voy a mi casa y me pasa. ¿Qué pasa? Que no lo cronifico. No se hace, las cosas me pasan, pero las gestiono. ¿Por qué las gestiono? Porque llevo 48 años intentando gestionar mi vida de una manera emocional a la vez y complementariamente con la profesión. Tenemos unos rasgos de personalidad que vienen innatos, genéticos, que vienen de nuestros padres y nuestros progenitores. Y tenemos unos rasgos de personalidad que vienen con el ambiente, que influyen absolutamente el ambiente. Nosotros, los artistas de todo tipo, nosotros los intérpretes, tenemos unos rasgos de personalidad específicos porque somos artistas. Si fuéramos abogados, si fuéramos médicos, si fuéramos albañiles, tendríamos otros. Tenemos los que tenemos porque nos dedicamos a las artes, a la creatividad, al mundo de las ilusiones. Y eso influye directamente en nuestro ADN. Es decir, se modifica. Eso lo tenemos que tener clarísimo, porque a la hora de enfrentarnos a todas las situaciones posibles que te puedan pasar en esta profesión, que las hay con luces y las hay con sombras, las sombras complementan a las luces y las luces a las sombras, pero normalmente las sombras son un poco más fuertes dentro de nuestra alma. Y como he dicho antes, he sido muy infeliz ejerciendo esta profesión por un montón de creencias erróneas que la vida me ha ido enseñando a medida que me ha ido dando opciones, a veces de luces y a veces de sombras, y me hubiera encantado que me hubieran contado. No porque me hubieran evitado esas situaciones, que os van a pasar, vamos a sufrir, pero como se sufre en la vida, yo no os voy a evitar nunca que eso pase, pero sí puedo evitar que se cronifique y que sea un problema. Porque lo que voy a intentar es que gestionemos juntos vuestra vida profesional. Yo hago un bienestar de la profesión, no hago una terapia personal, eso está para los profesionales. Yo os doy el própolis, la equinacia, el fibre, que es complementario al ibuprofeno, a ir al médico, ¿sabes? No tiene, o sea, tiene que ver, es complementario, pero no es una terapia personal. Esto está muy claro, porque la salubridad que yo propongo es una salubridad profesional que influye directamente a la salubridad personal, pero que es complementaria a todo lo que tiene que ver con lo clínico, ¿vale? Esto quiero dejarlo muy claro. Entonces yo me puse a dar clases en un momento dado de mi vida que no tenía un trabajo que me sujetara económicamente y elaboré un taller. Me di cuenta en las clases que casi todo lo que se me demandaba mis alumnos y alumnas era ¿y qué pasa cuando? Es que el otro día en un casting, es que me siento muy mal porque un compañero, es que el director o directora, es que no tengo paro. Y hablábamos más de eso que de la intención, el pensamiento, la frase, el movimiento, el personaje, ¿no? Entonces elaboré un taller que se llama ¿Y ahora qué?, que es para todas esas personas y intérpretes que salimos de la escuela y nos tiramos y nos lanzamos al mundo laboral con nuestro bagaje personal y con nuestras inseguridades, con nuestras luces y nuestras sombras. Ese taller, esta tarde, vamos a hacer 4 horitas, vamos a hacer una especie de introducción al taller porque es un monográfico de una semana que es absolutamente práctico. Es decir, yo vi una serie que se llamaba The Rehearsals, que me voló la cabeza, de un comediante de HBO, que de pronto ensaya tu vida. Tú tienes una
que decirle a tu jefe algo muy importante, una subida de sueldo, necesitas saber si vas a ser madre o no, no quieres, y te ensayas. HBO te monta un plato que te mueres y te ensaya tu vida. Yo lo que quiero es ensayar con vosotros vuestra vida profesional a partir de situaciones que os van a pasar, ¿vale? Y entonces, para ensayar eso, y como somos intérpretes y podemos encarnar ese tipo de a nosotros mismos como personajes y nos van a pasar las cosas, porque a medida que yo voy hablando con vosotros os van pasando las cosas por el corazón. Y además es que soy exactamente igual que vosotros, lo único que tengo un poquito más de experiencia, pero soy una alumna que me da la ventaja de la experiencia, pero me siguen pasando las cosas y sigo teniendo que gestionar, y esto nunca vais a dejar de hacerlo, jamás. No penséis que estando, siendo protagonistas en élite, ganando, yo qué sé, me invento, no tengo ni idea lo que 20.000 euros al mes y teniendo una vida que parece que no vais a tener que dejar de gestionar, siempre vais a gestionar todo lo que la profesión os brinda, las luces y las sombras. Y las luces también hay que gestionarlas, ¿vale? Entonces, en este taller lo que vemos es sobre todo cómo ser más feliz siendo actriz o actor. Cómo vivir tu vida desde un sitio con todo lo que os va a pasar, que repito, no se va a poder evitar, cómo vais a ser más felices. Empezamos por ¿qué nos preocupa? ¿Qué os preocupa? De la profesión, no de vuestro entorno personal. Eso ya lo hablamos en otro momento. ¿Pero qué os preocupa de la profesión? Esta cosa que dices, sí, yo no sé si... No encontrar trabajo. No encontrar trabajo. Castings. El rechazo, los nos. Muy importante. Que no te satisfaza artísticamente ningún. Que no te encuentres realizada con lo que haces. Que no me dé dinero para independizarme de la casa de mis padres. Basta. Todo esto son cosas que nos preocupan a todos en todos los mundos laborales, ¿vale? O sea, no somos una excepción. Mi amiga Isabel es una amiga mía desde el cole, es una persona que estudió enfermería, se formó en las mejores escuelas de Australia y de Inglaterra de enfermería. Vuelve a España después de 10 años fuera, se crea una plaza para ella, una persona con una tesis doctoral en investigación en enfermería, y cuando decide opositar para una plaza en la seguridad social como enfermera y tener su plaza fija, lo consigue y le ponen 8 horas a hacer extracciones, es decir, a sacar sangre. ¿Cómo gestiona mi amiga Isabel, que no es actriz, que no es intérprete? Esto nos va a pasar esto pasa en todos los laborales. No somos excepciones, no somos una élite, pero sí tenemos una serie de particularidades que van a tener mucho que ver con el contexto concreto en el que nos movemos, ¿vale? Entonces, todas estas preocupaciones se gestionan desde un sitio laboral y desde un sitio práctico. Hay que tomar decisiones y hay que ser muy consciente de dónde están mis problemas, ¿vale? Salgo de la escuela y ¿qué pasa? Otro punto que vamos a tocar en el taller. ¿Cómo me tiro a este mundo? ¿Cómo gestiono los nos? ¿Cómo gestiono? ¿Qué hago? Hay que hacer un plan, hay que hacer un objetivo. Yo creo que quiero es trabajar, bueno, pero trabajar es un concepto muy amplio y a mí, por lo menos en la escuela de donde yo venía, me concretan mucho, trabajar. Hay un montón de opciones de trabajo. Seamos específicos. Yo lo que quiero es hacer esto de esta manera y de esta manera, pues vamos a por ello. Si no lo consigo, ¿qué pasa? ¿Cuál es lo peor que me puede pasar? ¿Cuál es lo mejor? ¿Dónde estoy? ¿Dónde soy fuerte? ¿Dónde soy débil? ¿No? Castings. Este es el temazo. ¿O no? Sí. No pasa nada, ¿eh? Esto forma parte de la profesión. Tenemos que aceptar que la profesión tiene unas particularidades y nos opositamos cada vez que hay un casting. No pasa nada. No pasa nada. No tenemos ni idea de los factores que influyen en las decisiones que se toman desde los puestos de poder que tienen para tomar las decisiones. Pero sí sabemos lo que puede pasarte a ti para estar muy orgulloso de lo que has hecho en un casting. Porque el resultado del casting, lo siento, no depende de nosotros. De nosotros depende cómo yo voy preparado emocional y laboralmente a ese casting, pero sobre todo emocional. ¿Vale? Cómo yo voy a salir de ese casting y voy a decir, me voy a hacer un round. ¿Vale? Yo lo sigo haciendo. Yo salgo de una prueba, de un casting y yo me digo, ¿qué tal, Ana? ¿Cómo ha ido? ¿Has cumplido tus...? ¿Sí? Me voy al Luiso.
Esto es así. Y lo recomiendo, es que os reís, pero es muy importante que tú vayas a una prueba, a un casting de una determinada manera. Tu actitud define absolutamente tu relación emocional con el resto del mundo. Esto me lleva a la actitud frente al trabajo. La actitud puede machacarte o puede ensalzarte. La actitud te puede toxificar o te puede dar salubridad. Tu propia actitud. Esto es una cosa absolutamente personal que engloba lo ambiental y el factor social en el que vivimos, pero es personal, ¿vale? La actitud no solo tiene que ser la actitud buena, sino tiene que ser adecuada y apropiada para el lugar donde estás. Y luego hay que entender que esto es una filosofía de vida, con lo cual entronco con el principio. Somos así porque somos artistas y somos artistas porque somos así. Vivimos de una determinada manera y hay que ir a muerte con eso porque es una filosofía de vida que no te deja acompañar nunca. Yo estoy estudiando psicología en la UNED, pero yo no he dejado nunca de ser actriz, incluso estudiando psicología en la UNED, porque incluso relacionándome con los compañeros haciendo prácticas, incluso haciendo mis exposiciones dentro de los trabajos que tengo que hacer dentro de mi escuela. No dejo nunca de ser actriz, pero porque yo vivo así y voy a vivir así toda la vida, me dedique a coordinadora de integridad, a hacer másteres en grados de artes escénicas, a ser profesora, vas a ser intérprete o actor, actriz, artista toda la vida. Y eso lo tenemos que aceptar. Parece muy obvio, pero hay que hacer un poquito de trabajo personal para aceptar eso desde un sitio que luego te pueda reportar algo sano y no algo un poco más sombrío. Y luego vamos a hablar de cosas que no se hablan habitualmente en las escuelas, como qué pasa con una cotización, qué pasa con tu fiscalidad, cómo te enfrentas a ir en contra en horarios al resto del mundo, porque ahora sois muy jóvenes, pero yo cuando tenía 20 años no tenía ni idea de que a los 48 iba a querer irme de vacaciones. No iba a querer tener un fin de semana libre para irme con mi chico al cine. ¿Entendemos? Esto es una carrera de fondo. Esto va a largo plazo. Y tenemos que entender desde los 20 años que tenemos que seguir siendo profesionales también a los 50, a los 60, a los 70, a los 80, quiero decir, y que cambian las necesidades. Tenemos que tener muy claro cómo cotizamos, tenemos que tener muy claro vuestra fiscalidad. Llegaréis en un momento en que tendréis 65 años y penséis, no tengo pensión, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Yo no la tengo, o sea, yo en mis años de cotización, que vi el otro día, tenía 16 años cotizados y dije, ¿dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Tengo una hija de 15 años que come todos los días. Ya muy bien, ¿no? Muy fatal, pero bueno. Todas esas cosas hay que saberlas, porque llega un momento en que cuando no te las sabes y te las encuentras, te frustras. Y piensas, no ha valido de nada. Y eso no es un buen camino, porque sí ha valido. Lo que pasa es que vivimos en un sistema que falta mucha regulación jurídica para muchas cosas. La precariedad es algo que cada uno y todos en común tenemos que seguir luchando por ello y tenemos que seguir, yo no hablo de conformarse, hablo de aceptar, pero no se puede conformar uno, pero es cierto que todavía la cultura y sobre todo el trabajo laboral del intérprete necesita mucha legislación, nos faltan muchas leyes, ¿vale? Y todo eso hay que saberlo. Es un poco más teórica esta parte, de la parte de cotización, paro, fiscalidad, régimen de artistas, estas cosas, pero creo que es importantísimo para luego ser un poquito más seguros. Hablaremos de qué pasa si tengo representantes, si no tengo, cómo influye eso en mí, sí que es todo de lo que hablo tiene que ver con la profesión y con tu alma. La profesión y tu alma y la profesión, ¿vale? Porque de verdad que no se puede ser infeliz en esta profesión. No se puede. Yo he sido muy feliz y he sido muy infeliz casi a partes iguales. Y preferiría haber sido un poquito más feliz que infeliz, ¿vale? Entonces, y luego vamos a hacer un plan de ataque. Porque todo esto se tiene que ver, ¿no? Hay que hacer un plan de ataque. Y hay que hacer un plan de ataque personal y hay que hacer un plan de ataque laboral. Y las dos cosas van unidas. Porque, insisto, esto es una filosofía de vida que la tenemos para siempre. ¿Os ha picado el bicho? Pues ya lo siento, a mí me hubiera encantado. A mi hija no le ha picado y estoy encantada. Estoy encantada.
Entonces, a grandes rasgos y para no perderme mucho más, porque es muy amplio todo porque como os digo, y ahora que es el taller que yo suelo impartir y que, insisto, esta tarde vamos a ver 4 horitas para que todos podáis salir, como se salen las escenas, exactamente igual, de la misma dinámica y podáis participar, lo vamos a ver mucho más ampliamente. Pero lo que quiero que os quede muy claro es que por donde habéis pasado vosotros, yo y todo el mundo hemos pasado, y es muy importante que lo tengáis siempre en cuenta, que no lo dejéis de ver, que no normalicéis que sufrir, que nos maltraten, que nos maltratan muchas veces y otras veces no, que no nos hagan sentir bien, los límites, todo lo que decía ella de intimidad, no se normalice como algo que tiene que ver con esta profesión, porque no es verdad. Esta profesión tiene 3 P's. En mi caso, para tener dignidad, que son pasta, placer y prestigio. Y yo, para coger trabajos, decido que tengo que tener 2. Pero en este caso me he pasado por el forro y he cogido 1. ¿Sabes? En mi frase de Bernarda Alba en el CDN he cogido solo 1. Porque yo decido cuando cambio mis condiciones. Pero para tener dignidad en este trabajo personal, placer es emocional, prestigio es emocional, pasta es material, pero también es emocional, os doy las 3 P's. Es una cosa que a mí me vino muy bien cuando me la contaron, ¿vale? Y con estas 3 P's termino porque supongo que vamos ya a Richie. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Es el momento en el que no os quedéis con nada, que podáis ahora resolver. Sí. Yo tengo una pregunta para Rebeca, porque me parece súper importante el papel del coordinador de intimidad, pero de hecho me parece importante que igual pueda estar presente también en un ámbito de casting. ¿En qué medida está? Lo digo por mi propia experiencia, que siempre he trabajado, me he visto en entornos donde me he sentido a salvo, pero en castings no, y ahí sí que he tenido, porque además es un momento de más urgencia y más nervios, y sí, en este tipo de escenas se vuelve a veces bastante hostil la situación. Totalmente. Mira, hace nada estuvimos en el Ateneo, que dimos una charla con ABDICE, que es la Asociación de Directores y Directoras de Casting, para implementar la coordinación de intimidad en las salas de casting. Pero claro, ¿qué ocurre? La problemática es que que esto lo tiene que pagar alguien, siempre el dinero, y como esto lo tendría que pagar la productora, pues de aquí a que la productora empiece a dar ese dinero para que haya coordinación de intimidad, pues es difícil. Entonces, yo dentro de la exposición hay una parte que he puesto todo lo que es el tema del casting, ¿vale? Porque es súper importante. Imaginaos, la sala de casting es un lugar donde ya la dinámica de poder está totalmente desequilibrada. Es que ahí llegamos desesperados y desesperadas por un trabajo que vamos para decir, no, yo tengo este límite, yo tengo este otro, yo tengo... Vale, entonces, ya hemos hablado con los directores y directoras de casting después de escuchar muchísimas irregularidades, tanto en las artes escénicas como en el audiovisual, de situaciones donde se les ha pedido a los intérpretes de repente llegar a un casting y desnudarse, o sea, a lo mejor de cintura para arriba, o tener que besarse con una persona que no conocen. Pues eso no puede ser, no está permitido. O sea, en una convocatoria de casting general nunca te tendrían que pedir ningún tipo de escena de intimidad. Pero si por la naturaleza del papel para el que estás audicionando, imagínate que el 100%, el 95% de ese personaje es una bailarina de striptease o un boy, o de repente te necesitan a una persona con unas características físicas de partes íntimas especiales, bueno, pues eso iría en una última convocatoria en el callback, donde ya hay 2 o 3 personas, ¿vale? Y, por supuesto, todo esto tiene que haber un acuerdo firmado por escrito con el director o directora de casting.
Pero aún así es que no, a los acuerdos que llegamos es que no se necesita besar ni hacer ninguna acción de sexo simulado en un casting, porque si están buscando a un intérprete, eso no es necesario. Tú puedes tener unas pruebas, unos castings de química que se llaman, donde puedes trabajar una escena de 1000 maneras, y luego hay unas cosas que se llaman en inglés placeholders, que es como, bueno, vamos a marcar de una manera física, aquí va el beso, que puede ser desde vivir la escena de una manera súper auténtica y bonita, pero en el momento del beso puede ser que juntemos las manos con la calidad, o puede ser que juntemos las mejillas, o que nos miremos, en fin, buscar como unos tipos de marcas físicas, pero que no tienen que ver con la realidad, porque además sé de casos de una chica que llegó muy jovencita, con 18 años, en el callback final, en una prueba de química, se encontró con otra chica de 40 años, le dicen que se tienen que besar, ninguna de las dos le habían dicho nada, es decir, el consentimiento son libremente dado, informado, reversible, específico y expresado con convicción. La información, ¿dónde quedó? Yo tengo que saber a lo que voy. Se sintieron fatal. Yo a la chica que conozco, que es buenísima y de hecho estoy trabajando en un montón de series, se sintieron tan mal la una por la otra que claro, estaban incómodas. Y el director de casting, que es súper famoso también, y el director también, que por supuesto no se puede decir los nombres, las veían mal, es decir, chicas, es que parecéis que tenéis miedo, no sé qué, venga, otra vez, hasta 5 veces le hicieron repetir. Bueno, existe una cosa que es el lenguaje no verbal. Si tú ves a 2 personas que lo están pasando mal, corta ya, ¿no? Entonces, pues, bueno, si queréis, ahí tengo en la parte del... porque quiero abrir más preguntas, ¿sabes? Pero todas, o sea, yo también doy como talleres especiales para intérpretes para todos este tipo de situaciones. De lo que tienes que preguntar a tu representante. Si no tienes a tu representante, lo que tienes que preguntar a los directores y directoras de casting. ¿Cuáles son tus derechos? ¿Qué no tienes que hacer? O sea, no mandar self-tapes con ninguna acción de sexo simulado, ningún tipo de desnudo, nada. Ni en bikini. O sea, eso ya, si vas a la audición, tendría que ser en el callback para que suceda eso. O pruebas de comprendas de intimidad, que se llama. No sé si te contesta un poquito. Sí. Y se está trabajando mucho, desde Ádice conjuntamente. Nada. Sí, Alex y después... Hola. Bueno, quería preguntarte también, Rebeca, ¿qué dificultades has encontrado? Porque al ser un departamento tan nuevo, ¿qué dificultades estás encontrando a la hora de presentar tu trabajo a los directores? Que imagino que por la cultura que tenemos y la tradición, a muchos les sorprenderá o les parecerá novedoso. Entonces, ¿qué dificultades te estás encontrando y cómo estás pudiendo vender tu trabajo, digamos, para convencer de que esto es importante, de que es necesario y eso? Y también, porque me interesa también ver cómo te has conseguido labrar, digamos, un nuevo camino y que eso es como, pues no sé, que es un positivo de cara a nosotros, de darnos inspiración para poder ver donde veamos que se necesita algo que podamos aportar, también saber cómo poder acceder y proponerlo. Perfecto, pues la coordinación de intimidad es algo que ha venido para quedarse. Ya eso es así. Esto viene, como os he comentado, implementado, o sea, las productoras son las que se encargan de nuestra contratación. Es cierto que las productoras se han visto un poco en la obligación cuando han empezado a trabajar con estudios, plataformas, sobre todo americanas, que las van requiriendo, ¿no? En mi caso fue Apple TV, pero ahora trabajas con Netflix y Netflix no te obliga, pero te lo sugiere, ¿no? Y así muchísimas. Yo ahora empiezo a trabajar también para Movistar, que no debería ser obligatorio, pero ya están contando, o sea, cada vez más, ¿no? ¿Qué ocurre? De primeras te encuentras que la figura es como ¡ay, qué bien! ¿Cómo no hemos empezado a trabajar con esto? Esto debería haber estado toda la vida. Es como que se
se cae por su propio peso, ¿no? El que se necesitaba esta figura. Qué maravilla, estamos encantados que estés aquí. Pero luego te pones a trabajar con directores y directoras y a ver, durante el proceso de preproducción, muy bien. El set es muy peligroso. El set es muy peligroso porque hay mucho estrés, no hay tiempo, tienes que sacar un plan de rodaje, si hay que sacar ese día 3 secuencias que tienen 8000 planos, la gente va de cuello. Y por eso es tan necesaria, porque cuando llegas a set, el director tiene tantas cosas técnicas que hacer y quiere también tratar bien a sus actores y actrices, porque hay directores y directoras que son directores y directoras de actrices y que les encanta trabajar mano a mano con ellos y con ellas, pero que se ven desbordados. Entonces, por un lado, están tranquilos y tranquilas de que estamos nosotras ahí, para controlar todo. Que haya un sitio donde se puedan cambiar si se cae una prenda, en fin, todo. Pero también ocurre que el ego de directores y directoras, como he comentado, los hay de todos los tipos. Pero sí que me he dado cuenta, por ejemplo, con uno de los directores, cuando yo estaba en Nacho, imaginaos, Nacho tenía... Yo siempre pongo menos escenas, pero es que en Nacho hubo 200 escenas de sexo simulado, desnudo, o sea, de violencia sexual, de todo, una barbaridad. Entonces, claro, ellos tenían un rollo de decir, ¡guau, qué guay esto del porno! Porque el tono era muy Boogie Nights, que era muy chulo, con comedia, ¿sabes? Y por ejemplo, yo cuando trabajo pues tengo un uso del lenguaje muy respetuoso, muy neutro, cuando he utilizado ahora follar, no sé qué, estaba un poco representando a las personas que yo también a lo mejor en mi vida personal o con mis amigos hablamos como queremos, ¿no? Pero en el trabajo llevo mucho cuidado de ser súper neutral. Entonces, ¿qué ocurre? Que me encontraba que uno de ellos era como que me tenía como señorita Rottermeier. ¡Ay, perdón, que he dicho follar! ¡Ay, perdón, que o utilizaba alguna palabra, ¿no? Y entonces, poco a poco se fue dando cuenta, o sea, al principio yo creo que me veía como si fuese una parte de desinfectar el sexo, o que fuese a hacer menos sexys o menos salvajes las escenas, cuando al revés. O sea, yo me dedico a documentarme a tope. Yo vi mogollón de porno, estamos especializadas en kinky sex, en BDSM, o sea, en sexo simulado con personas discapacitadas, neurodiversas, es decir, es una investigación total. Yo estoy ahí que si tú quieres una escena de violencia sexual, sea súper realista, súper chunga o violenta, pero todo controlado con seguridad, que todo el mundo esté bien y que luego, ¡pum! Entonces, con algunas directoras ha sido maravilloso, me han dejado trabajar muchísimo, siempre respeto mucho la parte creativa, es decir, si alguien se quiere dedicar a esto, estén muy conscientes de que somos artistas, estamos preparados para crear coreografías creativas con todos los ingredientes y con todo el personaje, pero no centralizamos la creatividad, es el director y la directora. Nosotros y nosotras trabajamos para ayudar a realizar su visión. Lo que pasa que en el camino, y esto me ha pasado cuando he trabajado como coach actoral, ¿qué pasa? Que a veces, joder, si somos los especializados en trabajar con actores, yo estoy ahí para sacar lo mejor de ti y de ti, cuando hay un problema que se solucione, ¿no? Y se ponen un poco celosillos y celosillas. Entonces, bueno, también siempre me ha ocurrido que estaba acordándome de uno, ¿no? Que era como así el más problemático, pero con esa persona o sea, fue como decirme, mira, bueno, al final me pedía consejo, tenemos estas de Nacho, no sé cuántas carátulas que hay que hacer, pero representadas, ¿me puedes hacer un poco de investigación? Sí, pues mira, la naranja mecánica, la banana mecánica, no sé qué, ¿sabes? Un trabajo maravilloso de colaboración, pero siempre porque me han invitado. Y generalmente terminas con los directores y con las directoras, que son los que más pueden estar un poco así, diciendo, a ver qué va a hacer esta, ¿vale? En mi caso, muy, muy bien.
pero he pasado momentos dificilillos, ¿no? Porque además ahora que se trabaja con showrunners, que esto también viene de Estados Unidos, antes el director y la directora era la persona casi con más poder, ¿no? O sea, al principio eran los productores, luego los directores y directoras que tienen la capacidad creativa de decidir y también de despedir y contratar. Pero se me va la pinza. Lo de los showrunners, gracias. Ahora con las series, claro, las series tienen como varios bloques y van trabajando pues a lo mejor 3 directores o directoras en cada serie. Los showrunners o las showrunners son los que dan a ese contenido un seguimiento, ¿no? Tanto del tono, de la estética, de lo que se necesite. Y también les está costando a los directores y directoras acostumbrarse a que haya alguien por encima de ellos y ellas que tomen esas decisiones. Con lo cual estamos en un momento de cambio interesante. No sé si te he respondido bien. Sí, muy bien. Gracias. Sí. Sí. Pregunto. Los dos primero uno y luego el otro. En plan, poniéndome en el peor de los casos, que Dios no quiera, si realmente llega a haber algún tipo de abuso o algo así, realmente ¿a qué realmente nos podemos acoger dentro de cláusulas legales o dentro del sindicato o organizaciones de ayuda, cualquier cosa? Sí, la productora tiene el deber y la obligación de tener protocolos de acoso, tanto de acoso laboral, acoso sexual, de cualquier tipo de acoso, ¿vale? Y eso son cosas que ese material te lo tienen que brindar. Yo de todas formas siempre lo llevo. Y te llevo todos los teléfonos y todo y aparte funciono como testigo en línea, digamos. O sea, si se da la casualidad de que yo estoy presente, claro, yo en mis informes es día, hora, con quién, tal, no sé qué, tengo en todos mis informes. Pero si te ocurre a ti, lo primero que tienes que hacer es ese ejercicio, ¿vale? Esto es está como muy estructurado, hay unos informes que tienes que rellenar, ¿vale? Muy importante saber dónde fue, con quién, qué ocurrió, la hora, todas estas cosas, para luego, si eres de la unión de actores y actrices, tienen un teléfono y un especialista, ¿vale? Que te lo gestionan directamente todo, los abogados. Pero, ya te digo, la productora tiene también estos mismos protocolos. Tienes también el Instituto de la Mujer, tiene, bueno, un montón de instituciones que ayudan a llevar estas causas. Y qué decirte más, Bueno, el tema de ser de la unión de actores o no es importante, pues también el afiliarse porque se está bastante protegido. Y nada más que me habías preguntado de eso, ¿no? De los... La coordinadora de intimidad tenemos que tener esa información para facilitártelo, ¿sabes? Pero sí, ya sabía lo que te quería decir. Que lo que me he encontrado, o sea, por ejemplo, si trabajas para Netflix es genial, porque ellos tienen un teléfono que es una hotline que tú llamas ahí de manera totalmente anónima, dices y ahí eso se plasma y se investiga, pero no todas las productoras trabajan así. Entonces, he comprobado que para algunas de las productoras que he estado trabajando últimamente ponen como a esa parte donde tienes que acudir para el acoso, que son la delegada general de la productora X, el otro es el productor también, el line producer, ¿no? El director de producción, y dice, ¿cómo me voy a meter yo a hacer un pleito, ¿sabes? Una complaint de estos, ¿vale? Sí, que no me van a poder contratar si están todos metidos ahí dentro. Entonces eso hay que investigarlo. En una de las últimas me di cuenta de esto no puede ser. Claro. Entonces hay que verlo. Perdón. Y si el abuso realmente viene de, como hemos dicho, esferas superiores, ya sea director o productor, realmente, y eso implicase un despido o algo similar, ¿estas organizaciones se ocupan también de gestionar eso, de pedir una indemnización o algo así? La unión de actores y actrices sí. Las otras, la otra es ya de meterte por causa legal, ¿sabes? Como en un juicio. Exactamente. Entonces ya
Es poco a poco. Tú tienes que conseguir todas las pruebas necesarias, los testigos, por eso es súper importante enseguida apuntar porque la memoria enseguida falla. Entonces, escribir quién estaba, qué se produjo, quién, todos los detalles. Pero solo es la unión de actores y actrices quien realmente te pone los abogados y abogadas de manera gratuita. ¿Vale? La chica... Sí, yo quería preguntar acerca del taller de esta tarde, y es que ¿dónde podemos encontrar información para los que no podamos asistir? Vale, este taller yo normalmente, bueno, me puedes seguir en redes, que ¿Sí? Normalmente soy Ana Cerdeiriña, bueno, en Instagram es Cerdeiriña, perdón, que estoy un poco mayor para las redes también. Cerdeiriña con N-Y como Cataluña. Y normalmente estos talleres tengo dos opciones de hacerlos. Bueno, el de esta tarde, si no podéis asistir, va a ser una especie de... Son 4 horas, de 3 a 7. Se va a hacer aquí, creo. Y es una especie de introducción, ya os digo, porque el taller es un monográfico de una semana. Suelo hacerlo en algunas escuelas que me ayudan a... O sea, que les interesa tener este monográfico, y también lo hago por mi cuenta. Entonces, cuando tengo un grupo de gente que normalmente me escriben por redes, oye Ana, me gustaría hacer este taller contigo y tal, hago un grupo y entonces organizamos unos horarios y organizamos lo que os venga mejor a todos para poder hacerlo. Pero, bueno, esta tarde lo contaré todo. Si no puedes venir, me puedes seguir en redes y yo normalmente... ¿Y esta tarde es abierto a todos? Sí, esta tarde está abierto a todos. Parece que hay una serie de participantes. Bueno, Sí. Juan Carlos sabe un poco Hay más. algunos que ya habéis dicho que sí queréis asistir, pero todavía podéis estar todos. Y participantes activos, es lo que te decía antes, Ana, Sí. y también como oyentes. Sí. Tenemos esta sala para nosotros esta tarde y a lo mejor vienen también incluso de otros cursos, de cuarto sobre todo. Y de otras disciplinas. Sí, 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 de todo eso porque yo lo los dije problemas ayer, que no emocionales solo es los para vamos a ver. interpretación ya, para todos, ¿no? Sí, fenomenal. Sí. Bueno, es una pregunta un Y poco después Sofía. Sí. ordinaria, pero era para preguntarte el nombre de la serie de antes, de HBO, que habías dicho. Ana. La primera... No, fuiste tú, ¿no? Perdón. Sí, la primera serie de HBO. Creo con la que trabajaron con coordinación de intimidad, ¿no? Sí, No aguantes. Creo que no, que se refiere a la primera vez que se utilizó el servicio de de Deuce, ¿no? patrocinadores de Deuce, que es un barrio de Nueva York. Y luego, ¿y la de Ana que dijiste que...? Yo vi una serie que se llama The Rehearsals, los ensayos, en HBO. Es una serie, pero no es una serie. O sea, cuando yo entro en por qué voy a hacer esto y de qué manera, es porque es un comediante, un stand-up comedy americano que empieza en YouTube a hacer unos vídeos y HBO decide que eso es un petardazo, que lo es, y te ensaya tu vida. Es decir, el tipo te pregunta qué necesitas en tu vida para ser más feliz, y hay gente, o sea, hay un capítulo que a mí me voló la cabeza, que es una señora que quiere ser madre, entonces le pone un marido, una casa, unos bebés, y entonces ensaya emocionalmente qué le pasa, ¿no? Bueno. Y yo lo que quiero hacer, o lo que hago en este taller, es ensayar qué te pasa en tu vida profesional en ciertas circunstancias. Esa es peor, porque se involucra él mismo como si... Total, bueno, es que no como si quería fuera contar el padre, final. o sea, es tremenda. Es tremenda. Pero si lo que importa no es la premisa, que es lo que Ana os ha contado, lo que importa es cómo se va desarrollando la premisa. Eso es que yo de ahí me baso en cómo ensayar. O sea, pienso, si gente de la calle puede ensayar en un plató hecho con actores, con extras, su subida de sueldo a su jefe con los rasgos de personalidad que tiene esa persona que quiere hacer esa subida, o sea, pedir esa subida de sueldo, no es lo mismo que la pida yo, que la pida Rebeca o que la pida Esther, y se adapta a esa personalidad, esas posibles situaciones. A la hora de llegar a esa situación, ese personaje que hemos ayudado, lo que mola de la serie es ver cómo evoluciona y cómo funciona esto que plantea este señor. Luego la serie pega un vuelco, que es lo maravilloso de esta serie, que es lo que dice Pepe, ¿no? De cómo le afecta a él personalmente todo lo que está haciendo. Personalmente real, o sea, personal, de verdad. No es ficticio, digamos. Vale, gracias. Nada. Sofía. Muchas gracias, chicas, me ha gustado mucho porque
pues me parece muy interesante entrar en contacto con estas dos temáticas que ahora tenemos muy por aquí. Así que gracias por venir, eso para empezar. Y mi pregunta era para Rebeca, además del tema de los castings, nosotros como estudiantes, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué tácticas nos puedes dar o información para cómo proceder cuando tenemos escenas que son más íntimas o de besos o, por ejemplo, para nuestros proyectos personales? Porque en mi caso, por ejemplo, me gustaría hacer un TFG relacionado con el amor, las relaciones y el sexo, y entonces pues quiero proceder adecuadamente para que todos estemos cómodos. ¿Qué podríamos hacer? ¿Podríamos estar en contacto contigo o con otras coordinadoras? Claro, pues... Por ejemplo. Contigo, tengo tu correo. Mirad, esto ya se está hablando, es decir, a nivel internacional ya estos están en las escuelas poco a poco, sobre todo en escuelas de arte dramático y todo esto ya se está metiendo lo que son módulos del trabajo de la intimidad, pero en el aspecto de que hay algo básico que tenemos que aprender todo el mundo, pero en las productoras también, que es la cultura del consentimiento y los límites. Entonces, empezando por ahí y luego pues viendo toda la ramificación que tiene esta profesión, porque por ejemplo, en teatro, ahora por primera vez ha venido Ita O'Brien, que es la coordinadora de intimidad de Sex Education, Normal People, I Will Destroy You, que es maravillosa. Y hace poco en el Liceo de Barcelona se trajo la ópera de Antonio y Cleopatra y se la trajeron, que espero ya estar yo en la próxima para hacer la coordinación de intimidad, que no se la tenga que traer, que es carísima, ¿no? Entonces, me refiero, en teatro, a no ser que estén en las altas esferas del teatro, pueden contratar esta figura. Sí que es cierto que hay una manera de trabajar que la coordinación de intimidad se puede introducir al principio y luego ya dejar volar el espectáculo, pero una vez ya de que ha habido como una formación, ¿no? Entonces sería estupendo que todas las personas que nos dedicamos a esta profesión y mucho más al teatro, que es lo que tiene menos pues, recursos económicos, ¿no? Pues tener una formación en consentimiento, límites, cómo hacer trabajar esas coreografías, tener ese lenguaje, cuáles son los ingredientes, que luego es súper fácil y es que puedes articular perfectamente lo que tú quieres transmitir en ese momento con esa calidad. Entonces es la formación. Yo creo que todos tenemos que formarnos y tenemos que ir hacia allá. Me parece muy interesante. Nosotros pues yo creo que nos ha calado bastante, por lo menos a mí, tener esa información y querer formarnos en eso, y yo creo que también es importante que nuestros profesores también estén en ello, porque yo no he tenido malas experiencias con profesores, pero sé que hay gente que sí. Entonces es importante también que ellos puedan formarse. Es la clave. De hecho, yo cuando llego a las productoras es que lo primero que hago es ofrecer formación al equipo. Claro. Para que sepan cómo trabajar. Tengo guía de orientación para trabajar con coordinación de intimidad, por un lado. Y charlas también, para que sepan el por qué y el qué, y que todo vaya súper fluido, ¿no? Y entonces, claro, parte de ahí, ¿no? El profesorado también tiene que saber qué es el consentimiento y cómo trabajar, ¿no? Para que no ocurran estas cosas que a veces son sin querer. Claro, pero es porque venimos de la old school. Puede no ser maligno, exacto, simplemente por hábito. Es que yo me di cuenta que yo me he equivocado, no he hecho tan bien. El tema es la responsabilidad que tomas una vez con esa equivocación que haces, ¿no? Pero... Vale, cojo palabra por allí, después Lea, después Diego, Lucía y Pepe. 5 minutos. Estamos en horas. Estamos ya sin tiempo. Solo estas palabras, rapidísimo. Venga, vamos rapidísimo si podemos. Sí. Vale, para Rebeca, yo solo quería preguntar, porque entiendo que esta figura de coordinación de intimidad es súper joven, como has dicho, pero ¿hay algún camino estipulado o sea, qué hay que hacer para ser coordinadora de intimidad? Vale. Pero lo voy a dejar en la pantalla para que lo tengas, ¿vale? Hasta ahora de momento solo te puedes certificar a nivel internacional
a través de esos sellitos que he puesto al principio de Intimacy Professionals Association, IDC, Intimacy Directors and Coordinators, en fin, está fuera. Cada vez, a ver, un poco para saber lo que tenéis que tener. Toma un poco más despacio el cursor porque tiene que leer. Todo lo que me he dejado. Mucho quería decir, pero... ¿Crees que sería necesario un curso más largo para poder dar todo este tema? Sí, por favor. ¿Tú qué crees? Sí, creo que puede estar en marcha. Si solo una charla, ya a veces son 4 horas. Es solo para abrir caminos, vías y opciones. Experiencia y formación necesarias para ejecutar las responsabilidades del puesto. Entonces, formación, lo primero, esto tenemos que tenerlo todos, en consentimiento. Contra el acoso sexual y la intimidación, entrenamiento, todo esto es en lo que yo me he formado, que tiene la certificación. Entrenamiento y técnicas de movimiento, coreografía, enmascaramiento de la intimidad. Es decir, cuando terminas la certificación te tienes que ir in situ a tener una semana de coreografía de intimidad. Pero tú que eres actriz o tienes todo este conocimiento, como he dicho, la técnica Michael Chekhov, o trabajar el cuerpo, el ECOP, todo esto ayuda muchísimo a la hora de poder trabajar como coordinadora de intimidad. Sí, creo que tenemos que... Ya está. Lo leéis todo esto y luego, bueno, tienes que tener experiencia de trabajar en teatro o en un set de rodaje, si trabajas en cine, un poquito de cinematografía. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero el tiempo es el que tenemos, lo siento, pero muchísimas gracias, Ana.